Un enorme atasco de vehículos se formó en la calle central de la ciudad. La humanidad ha sufrido daños irreparables, y este estilo evoca algo dolorosamente familiar en el lector. En el espejo retrovisor vio a un joven con una espada en sus manos, caminando entre los coches. Cuando el chico llegó a su altura, el conductor le preguntó si había un accidente o algo más adelante. El joven no respondió, sino que saltó al techo del coche. Su mirada se dirigió hacia algún lugar a lo lejos. La calle se iluminó con luz roja y comenzó el pánico en la calle. El joven con la espada, mirando las llamas que se alzaban frente a él, murmuró que ya estaba cansado de esas criaturas. Después de eso, llamó a la gente a huir de allí, porque pronto aparecerían monstruos y una puerta se abrió justo frente a ellos. Un perdedor común y corriente de los que hay. Los monstruos, respirando un calor infernal, se apresuraron a atacar. Los conductores bajaron de sus coches y miraron con inquietud hacia donde se dirigía el hombre de la espada. Era extraño que las puertas estuvieran abiertas, pero los monstruos aún no eran visibles. Solo unos pocos asaltantes se dirigían hacia ellas. De repente, justo en la calle, la gente vio un monstruo muy peligroso con el sistema número 43, un dragón. La gente observó con sorpresa y miedo cómo el monstruo se preparaba para luchar contra los asaltantes. Los raiders de rango oro deben tener un entrenamiento perfecto para enfrentarse a monstruos de alto nivel. El hombre que acababa de caminar hacia la puerta abierta llevaba una chaqueta con un dragón dorado bordado en ella. Su nombre era Lyndon. Un paso que para algunos puede parecer insignificante, puede provocar que otros caigan por un precipicio. Ese mejor cazador de monstruos le dijo a Lyndon que una palabra era suficiente para detener a un hombre al borde del abismo. Pero lo más sorprendente fue que este hombre le dijo que no era ningún cobarde. Esas palabras cambiaron absolutamente todo. Desde que los monstruos comenzaron a aparecer en el mundo, la gente se ha dividido en asaltantes y todos los demás. Y Lyndon se sentó en el área de recepción de la oficina de los asaltantes, esperando su turno. Finalmente, le pidieron que se presentara para hacerle pruebas. Los raiders de reserva son despertados que son evaluados regularmente por la oficina de raiders para realizar lecturas de aura. Para convertirse en un raider, uno debe pasar una prueba de calificación. Solo los despertados con un aura, por encima de cierto nivel, son elegibles para convertirse en raiders completos. El ayudante de laboratorio le preguntó al chico si sabía que tenía que ir al ejército el próximo año. Él puso excusas porque estaba tomando exámenes para ser un asaltante, pero ya no pudo esquivarlo más. Ella sabía muy bien sobre su situación, pero no podía continuar así para siempre. La muchacha le recordó una vez más que el año que viene no podría evitar el ejército. Luego de realizar las mediciones necesarias, el técnico de laboratorio afirmó que el valor del aura no había variado desde el año pasado y era igual a 103 unidades. De repente, el monstruo se volvió hacia el tipo que recientemente había enviado a Tai In a buscar pan y ahora estaba encogido contra la pared con miedo. Apretó los dientes y entrenó duro, pero luego se dio cuenta de que no tenía talento para convertirse en un asaltante, porque el valor del aura no había cambiado. Lyndon firmó los papeles después de terminar la prueba, pensando con nostalgia que alguna vez había creído que podía lograr lo que quería. El joven agradeció al asistente de laboratorio, pero se dio cuenta de que la realidad le había dado una bofetada en la cara. Lyndon regresó a su dormitorio, que estaba en un desorden increíble. Decidió que hoy era un gran día para los juegos de computadora. Lyndon encendió su computadora portátil y se sorprendió al ver un sitio de red trascendental desconocido aparecer en la pantalla. Mientras tanto, Jean le preguntó al sistema si realmente obtendría alguna habilidad que quisiera, y una confirmación de esta afirmación apareció en la pantalla. Lyndon no podía creer que todavía existieran idiotas con síndrome de octavo grado. Decidió que trolear a esta persona lo traería de vuelta a la realidad. Lyndon le escribió unas palabras que lo insultaron. Le aconsejó a Dark no vivir como un parásito a expensas de sus antepasados, sino salir y respirar un poco de aire. Entonces Lyndon decidió ver las noticias. Se informó que Ange había alcanzado el platino al rastrear sin ayuda de nadie al Kessia, que había aparecido en el Monte Bocan y sellado al monstruo. Lyndon pensó que era algún tipo de broma. Érase una vez que veían a Ange cara a cara todos los días, y este idiota se burlaba de él. Y ahora había alcanzado el platino, lo que realmente enfureció a Lyndon. Él estaba muy enojado. Lyndon era un perdedor. Abandonó la escuela para convertirse en un asaltante, y ahora es un guerrero del teclado, un crítico de sillón que no puede aprobar un examen de nivel. De repente, ese sitio trascendental volvió a aparecer, y apareció un mensaje en la pantalla
diciendo que su elegibilidad había sido verificada y que, como novato, se le aconsejaba ser educado. En el chat, Lyndon leyó que estos trascendentes tenían más de 100 años, pero en general, su edad no importaba. Obviamente, estos tipos estaban todos locos. El gran mago Yana prometió usar sus puntos para mirar a este insolente Lyndon, y el joven murmuró una risa que dejó al mago tratar de encontrarlo. Lyndon dijo amenazadoramente que solo dejaría que este gran mago cayera en sus manos, y escuchó una voz detrás de él que le preguntó sobre sus acciones. Lyndon se dio la vuelta asustado. Una voz femenina le preguntó si él era el desempleado Lyndon. Una mujer apareció en la habitación de un brillante destello de un relámpago, y el joven gritó fuerte. Se acercó a Lyndon y le dijo que estaba interesada en ver cómo era. Y Ana se acercó a Lyndon. El joven no paraba de gritar. Tayin estaba seguro de que el boleto ya había funcionado. El gran mago se sorprendió de su debilidad y dijo que ni siquiera era apto para compararse con un insecto. ¿Cómo podría entrar en la red trascendental? Ella llamó a Lyndon gordo y lo levantó en el aire con un movimiento de su mano. Y Ana metió su dedo en su mejilla regordeta y le preguntó quién era. Y Lyndon le pidió que lo bajara y que luego le contaría todo. La muchacha cumplió su petición y el joven cayó al suelo estrepitosamente. Se volvió hacia el monstruo y lo invitó a acercarse. Lyndon respondió que eso era cierto, pero que aún no se había convertido en un asaltante de pleno derecho. Cuando el mago le preguntó si era un asaltante o no, el joven respondió que en este mundo hay personas comunes y asaltantes que tienen un aura. Normalmente son ellos los que cazan monstruos, pero él es un despertado con un aura. La niña le pidió que le mostrara su aura como prueba de sus palabras. La energía liberada por el golpe del dedo de Tae-in iluminó brillantemente la mitad de la ciudad. Parecía estar bromeando con ella. Los ojos del mago se llenaron de una luz brillante. La habitación tembló, y Lyndon se dio cuenta de que se trataba de una fuerza irresistible y que los trascendentes eran monstruos. Le pidió a Yana que no lo matara. Una voz desde el pasillo gritó que parecía haber un terremoto y preguntó si Lyndon estaba bien, quien aseguró a la multitud preocupada que estaba bien. El mayor quedó conmocionado hasta lo más profundo de su alma y no podía creer la realidad de lo que estaba sucediendo. Ella quería saber cómo terminó en la red trascendental, y el joven le respondió que ocurrió automáticamente por sí solo al encender su computadora portátil. A Yana le pareció ver este dispositivo por primera vez y se preguntó si era un medio de comunicación en su mundo. Todo tenía que volver a ser como era. El aire comenzó a brillar con una especie de luz gris cuando la habilidad comenzó a funcionar. Yana miró alrededor de la habitación con disgusto y dijo que él terminó aquí y estaba viviendo en una posilga. Era una persona muy patética. ¿Realmente no intentó cambiar nada en su vida? Las palabras del gran mago fueron crueles, pero no hirieron a Lyndon en absoluto. Al contrario, comenzó a contarle cómo se quedó huérfano a temprana edad y fue adoptado por sus actuales padres, que en la escuela se dio cuenta que había despertado, pero debido al bullying nunca pudo terminar la escuela. El chico también dijo que su nivel de aura no ha cambiado en 6 años. Tai no quería matar a esta bestia una segunda vez y usó la habilidad destierro a otros. Sin embargo, ya era hora de irse, y Ana le advirtió a Lyndon que si volvía a escribir cosas desagradables en el chat, ella vendría y simplemente lo mataría. Y además, tenía que disculparse. El joven explicó que no lo había destruido en absoluto, sino que simplemente lo había enviado a otro mundo por un corto tiempo. El mayor cayó de rodillas y exclamó que se podía confiar en Nina, y él a su vez preguntó. Lyndon le preguntó a la niña si alguna vez volverían a encontrarse, e Ana respondió que ciertamente lo encontrarían si se convirtiera en un trascendente. Cuando el gran mago abandonó la desordenada habitación de Lyndon, pensó que tenía que enfrentarse a sus miedos. Se preguntó si podría convertirse en un trascendente. Lyndon se sentó frente a la computadora y escribió palabras de disculpa a aquellos a quienes había ofendido. Desde entonces, navegar por la red trascendental se convirtió en parte de la vida del joven, y ya conocía a muchos de ellos. Dark Lion Kain nació de un noble y una esclava. Después de que su madre fue asesinada por un noble, usó sus habilidades con la espada para convertirse en mercenario. Luego exterminó a todos los nobles y se convirtió en el maestro de la espada más poderoso del continente. Tain le pidió que esperara un poco, a lo que el chico exclamó que nada podría ser más importante que salvarlo a él y a Joya Fantasma Fergen. Es uno de los mejores maestros de la espada. Hunim se dirigió a Lyndon, quien era como un hermano mayor para él, y le pidió consejos sobre cómo ganar el corazón de la chica de la que se enamoró. A Lyndon ya le dolían los costados de estar sentado, pero decidió responder la pregunta.
Lyndon le aconsejó que comenzara con un mensaje emotivo y le preguntara, ¿a dónde se fueron sus alas? Y la muchacha le preguntará qué significa eso, y él deberá responder que la confundió con un ángel. Y en el momento en que la niña sonríe, él debe decir que su sonrisa le rompe el corazón. Pero no puedes detenerte ahí. Tendrás que seguir presionando hasta que ella se enamore perdidamente de él. Hunim agradeció a Lyndon por su consejo y prometió visitarlo tan pronto como ganara suficientes puntos. Lyndon creía que este sería el caso porque, en sus interacciones con trascendentes, notó un rasgo común entre ellos. Eran diligentes y nunca posponían lo que tenían que hacer. Ellos siempre cumplieron sus promesas y no buscaron excusas ni huyeron de sus deberes. A diferencia de todos ellos, Lyndon solo era un holgazán. Miró la verdad a los ojos. Por lo tanto, es poco probable que pueda convertirse en un asaltante. Pero ahora pueden dejar de preocuparse por él porque ha sido elegido como el salvador de la humanidad. Después de eso, se dejó caer cansado en el sofá. ¿Por qué necesitaba que le dieran esa aura? Nunca había imaginado nada diferente en su vida. Quería alcanzar su objetivo y demostrarse a sí mismo que había tomado la decisión correcta. Quería mostrar a todos que no era un perdedor. Sin embargo, se quedó estancado para siempre en la marca de 103. Y este valor no ha cambiado durante 6 años. Él no puede y ni siquiera quiere levantarse de la cama. Lyndon cogió el teclado y escribió que quería cambiar. Luego tomó otro sorbo de la botella y, apoyando los codos en la mesa, se quedó dormido. Cuando Lyndon se despertó, recordó algo con fastidio. Parece que publicó un mensaje extraño mientras estaba borracho. Comenzó a leer muchas respuestas a su mensaje en el chat. Muchos le aconsejaban salir y pasar el tiempo de manera útil. En ese momento, alguien apareció detrás de él y le preguntó, ¿entonces él era el desempleado Lyndon? Era una voz aguda, como metal afilado. Pareciera que fue uno de los trascendentes nuevamente. El hombre tocó al joven en el hombro y le dijo que tenía una voluntad débil, que estaba indefenso y deprimido, una maldita constitución que estaba carcomiendo su mente y su cuerpo. Lyndon sintió como si el toque del extraño fuera como si una gran cantidad de serpientes mordieran su cuerpo al mismo tiempo. Este hombre le aconsejó mantener un perfil bajo. Superando el dolor y el miedo, Lyndon apretó los puños con ira. El extraño manifestó con satisfacción que se iba, que aún no se había dado por vencido. Sin embargo, Tai-In no olvidó cómo se rió y lo golpeó, y también recordó claramente el olor del uniforme escolar que quemó, porque pensó que apestaba. El hombre dijo que era el mejor cazador de demonios de todos los tiempos. Él cree que Lyndon no es un debilucho. El mundo obedece a ciertas leyes. Lyndon consideraba a Yana muy fuerte, pero el poder de este trascendente está más allá de la razón. Tain quedó atónito ante tal descaro y dijo que cuando lo dice con esa cara, él mismo está dispuesto a creer que el niño rico no... Eder miró atentamente dentro de la pecera y vio que el pez todavía estaba vivo. El mayor presentó felizmente su cuerpo musculoso y su hermoso rostro. Sin embargo, Lyndon recordó muy bien las palabras que había dicho, que no era un debilucho, y de repente se sintió muy ligero. Lyndon vio el desorden en su apartamento y decidió limpiarlo. Estaba muy satisfecho de sí mismo cuando terminó la limpieza. Ahora solo queda un trozo de basura en la habitación y eso es todo. De repente, Tae-ina fue llamado por Jo Eun, la chica con la que se había topado en el pasillo de la escuela esa mañana. Después de trotar durante 10 minutos, Lyndon se abalanzó sobre la comida. Él entendió que eso no era lo correcto y decidió postularse nuevamente. En el fondo sabía que le resultaría difícil entrenar solo. Lyndon vio un anuncio de un gimnasio y decidió ir allí. En el gimnasio vio a atletas que levantaban pesas. El dueño del club lo recibió y le preguntó a Lyndon si probablemente había venido a practicar algún deporte. El hombre se presentó y dijo que su nombre era Kim, y Lyndon a su vez dio su nombre. Le molestó que Jo Eun fuera quien interrumpía el flujo de la narración durante los últimos 3 capítulos. Decidió comenzar a hacer ejercicio hoy, e hizo algunos ejercicios, y luego decidió recompensarse pidiendo pollo. El entrenador dijo que realmente no le gustaba ese enfoque. Kim sugirió que primero haga un calentamiento y comience a entrenar desde hoy mismo. El entrenador, mirando las manos de Lyndon, llegó a la conclusión de que ya había estado involucrado en el deporte en algún momento. Entonces tiene lo básico, solo necesita trabajar duro en su cuerpo. El entrenador le hizo empezar corriendo en una cinta y le animó vigorosamente durante la sesión. Lyndon corrió y pensó que ya no podía caminar en un círculo vicioso. No tenía aura y casi no quedaba nada de su orgullo. Su nombre era Lailaila, y pensó en cómo ese hombre había dicho su nombre con tanta calma. Al final de la sesión de entrenamiento, Lyndon sintió que estaba a punto de estirar la pata. Tain preguntó desconcertado,
¿Por qué todo está cambiando tan de repente? Después de esta lección, Lyndon sintió el esperado sabor de lograr algo. Hoy dio el primer paso hacia su sueño, y cuando regresó a casa, recordó que el mejor cazador de demonios le aconsejó que mirara el tablero de pistas. Sin embargo, el acceso fue denegado por falta de puntos. La niña indignada levantó la mano y le preguntó quién era él para levantarle la voz a un extraño, y Tai-In sugirió que Laila hablara de todo con calma. Lyndon decidió por sí mismo que perdería 100 kilogramos, sin importar lo que le costara. Ya había corrido 8 kilómetros en la cinta, y Kim le pidió que continuara. Cuando Lyndon se miró en el espejo después de un tiempo, le pareció que había perdido un poco de peso. Se dijo a sí mismo que definitivamente completaría la misión. Justo por la mañana salió a la calle para comenzar a entrenar y decidió hacer un entrenamiento por intervalos. La niña que corría en dirección opuesta notó que ese tipo estaba corriendo nuevamente, y cuando vio por primera vez a ese tipo, parecía un cerdo enorme, pero ahora había cambiado. Lyndon alternaba el jogging con ejercicios en la barra horizontal. Recordó las palabras del extraño y comprendió que no podría volverse más fuerte hasta que comenzara a trabajar en sí mismo adecuadamente. La muchacha, observándolo desde lejos, decidió que ese tipo hablaba en serio. Se acercó a Lyndon y le dijo que él siempre entrenaba muy duro. Después de quitar el limitador de fuerza de Click, activó la habilidad Shock Sting. Lyndon se dio cuenta de que era hora de irse, pero para Tae-In lo principal era divertirse y no le importaba nada más. Las capacidades físicas de los asaltantes son muy superiores a las de la gente común, incluso si estamos hablando de asaltantes de bajo rango. Además, las enormes recompensas que recibían por asumir riesgos en sus vidas creaban una sensación de privilegio. Lyndon, como pasante, sabía esto de primera mano. Recordó las humillaciones que había sufrido, y aún entre los asaltantes había un muro infranqueable, sin contar a los asaltantes y a la gente común. Mientras corría, Lyndon fue alcanzado por la misma chica, quien lo llamó gordo. Ella le deseó suerte, aunque expresó dudas de que eso le ayudara. Lyndon regresó a su habitación y decidió encender su computadora portátil para mirar las publicaciones. Allí estaba la publicación de Iana. Anteriormente entró en cada uno de ellos y los limpió. ¿Y no debería hacer lo mismo ahora? Lyndon se obligó a concentrarse en la misión y decidió pesarse. Pronto apareció un mensaje en la pantalla, informando que el participante Lyndon pesaba 100,2 kilogramos y le faltaban solo 2 gramos para completar el desafío. Decidió simplemente ir al baño para hacer sus necesidades. Después de esto, al pesarlo, descubrió que le quedaba medio gramo de peso de más y el joven decidió que necesitaba deshacerse del agua. Un nuevo pesaje mostró que su peso había alcanzado los 99,9 kilogramos y como recompensa por completar la misión, recibió 100 puntos en la red trascendental. El tablero de pistas solo estaba disponible para miembros de nivel 2 y superior, por lo que Lyndon decidió usar sus 100 puntos para subir de nivel. Por fin, el tablero de sugerencias estaba disponible para él. Aprendió que en el tablero de sugerencias, leer una entrada cuesta 100 puntos y crear una cuesta 200 puntos. Pero si alguien lee su entrada, obtiene 10 puntos por verla. También había información en la pantalla de que en honor a su primera visita al tablero de sugerencias, se le dio la oportunidad de leer una de las entradas de forma gratuita. El joven vio inmediatamente un artículo dedicado al desempleado Lyndon, por el autor de El mejor cazador de demonios de todos los tiempos. Lyndon leyó que el Naigon interno comienza en el Dantian y termina en el círculo celestial de todo el cuerpo. Sin embargo, aquellos que están sujetos al Efikeia no pueden completar el círculo celestial. Su ki interno no puede circular adecuadamente y se disipa como humo. Si aprende las técnicas adecuadas y vuelve al ciclo, obtendrá algo. De repente, Laila anunció que ahora él, el mejor cazador de demonios de todos los tiempos, le imparte el arte divino más elevado creado por él personalmente. Lyndon debe presentar sus respetos y seguir sus instrucciones. El nombre del arte divino es Gran Misericordia. Durante todo este tiempo, Lyndon percibió el aura como una herramienta de control y poder, pero el mejor cazador de demonios de todos los tiempos trata el aura como algo vivo, y esa fue la respuesta. Lyndon entrelazó sus dedos. Lyndon estuvo dispuesto a tomar esta decisión cientos de veces. Ojalá le ayudara a cambiar. Se concentró imaginándose enhebrando una aguja. Al entrar al apartamento, el chico se sintió un poco extraño, ya que no podía percibir esa casa como suya. Es como el agua, que se extiende por todas partes, como si echara raíces. Esto significa que necesita centrarse en los obstáculos que Laura está intentando superar.
Y una vez conseguido esto, atravesarlos con un solo movimiento. Lyndon pronto se dio cuenta de que había tenido éxito. Se cayó del banco al césped con alegría y se quedó allí, sonriendo felizmente. Estaba seguro de que podría volverse más fuerte. Las clases se llevaban a cabo en una academia privada de entrenamiento de asaltantes llamada Academia Daesung. Al profesor le informaron que alguien había venido a verlo. El maestro Hughes se sorprendió al ver a Lyndon parado frente a él. También se informó que, al complacer la constelación, podría recibir apoyo financiero, habilidades únicas y mejoras de objetos. La maestra abrazó fuertemente a Lyndon y le ofreció una bebida. La serpiente decidió que era hora de tomar la última pastilla. El joven le pidió a Hugh que la mirara una vez. El maestro informó a sus alumnos que debía ausentarse por un corto tiempo, mientras ellos continuaban su formación. Hugh sugirió que Lyndon comenzara midiendo el valor del aura. Cuando el resultado estuvo listo, Hugh invitó al joven a mirar los números él mismo. Puede que sea humano, pero escaló la torre de las pruebas y debe ser... Lyndon pensó que solo había estado practicando las técnicas durante un mes, pero el valor de su aura había aumentado a 1034. Hugh, sorprendido, le preguntó al niño cómo había logrado hacer eso, y él le respondió que simplemente se encontró con alguien y le dio un par de consejos. Fue tan sorprendente que el entrenador sugirió intentar un duelo. Tiene un hijo al que le gusta presumir y necesita que alguien le dé una lección. Ahora podrán divertirse con estos monstruos a su antojo. Él estuvo de acuerdo y Hugh le propuso matrimonio al chico. Le preguntó cuánta aura tenía su oponente y Hugh respondió que alrededor de 1000. La apuesta era de 1000 puntos y Lyndon pensó que ese tipo era uno de los estudiantes de Hugh. Su nombre era Eugene y Lyndon dio su nombre. Eligieron el combate cuerpo a cuerpo sin armas. Hugh dio la señal para comenzar y los socios comenzaron el duelo. Lyndon asestó el primer golpe con éxito. Eugene dio marcha atrás y admitió que Lyndon tenía algo de sustancia. Él respondió con la mano izquierda y preguntó, ¿cuándo iba a ponerse serio? Lyndon lanzó una patada sorpresa que envió a su oponente volando hacia la red. Fue fantástico. Lyndon hizo un inteligente agarre, y Eugene se preguntó si sabía jiu-jitsu. Los asaltantes generalmente no pasan mucho tiempo aprendiendo artes marciales como el jiu-jitsu. La Laila agradeció a Burger por salvarla, y él declaró que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por la princesa. Eugene se sorprendió de que este tipo conociera las técnicas de esta pelea. Eugene intentó patear mientras estaba acostado, pero terminó en el aire. Poniéndose de pie, se abalanzó sobre su oponente con furia, pero inmediatamente recibió un contragolpe en la barbilla. Inmediatamente después, su codo quedó dolorosamente atrapado. Un dolor increíble se apoderó del joven, y Eugenio se sintió humillado. Él le ordenó que lo derrotara con magia. Lyndon se dio cuenta de que no debía estar demasiado feliz por esta victoria. Este chico Eugene no entrenó adecuadamente y le faltó motivación. Su victoria en el sparring es el resultado de un duro entrenamiento. A Lyndon le tomó más tiempo manifestar su poder. Este se estaba acumulando dentro de él durante todo este tiempo. No es de extrañar que pudiera derrotar a su oponente. Lyndon ahora se centró más en el entrenamiento físico y en el trabajo con hierro. Dos recién llegados entraron al salón y decidieron preguntarle algo a Lyndon, y Ben estuvo de acuerdo con él. Mirando su cuerpo musculoso con admiración, se giraron hacia él. Un chico con gafas llamado Pascua preguntó si era cierto que había cambiado en solo 3 meses. Lyndon no negó este logro y el niño preguntó, ¿eso significa que él también puede llegar a ser lo que él llegó a ser? Lyndon aconsejó abordar este tema con el entrenador y mostrarle respeto como jefe. Pero entonces la tierra pareció converger con el cielo y aparecieron los monstruos. Pudo disfrutar del caos que hacía tiempo que no veía. Felizmente, le dijo a Lyndon que estos niños querían ser como él. Seguirán el mismo régimen de entrenamiento. La única pregunta es, ¿durarán? Los chicos firmaron un contrato según el cual no podrán negarse a visitar el gimnasio durante algún tiempo. Y cuanto más jóvenes haya en el gimnasio, mejor. Lyndon les deseó suerte y sacó su teléfono. Había estado visitando el sitio desde su teléfono durante mucho tiempo. Mientras tanto, los recién llegados comenzaron a entrenarse en Xingyuan. Observaron casualmente las actividades de su amigo mayor Lyndon. Los muchachos no entendían muy bien lo que hacía. Aquel hombre parecía un asaltante. Últimamente, la gente en la sala ha comenzado a mirar a Lyndon de una manera extraña, especialmente aquellos recién llegados que se han incorporado recientemente a la sala de formación. Lyndon no podía entender el motivo de esa atención. No le interesaban los chicos, y el chico de gafas admitió que se dio cuenta de quién era Lyndon. ¿Es obvio que es un asaltante? Lyndon no decepcionó al joven, pero agregó que en realidad él no es realmente un asaltante, sino que solo va a tomar un examen que tendrá lugar dentro de un mes. Hungma se retiró y Tai-In le dijo que más lento significaba más rápido y más rápido significaba más lento.
Lyndon preguntó por qué no asistía a la Academia Raider en lugar de entrenar aquí, a lo que el hombre con gafas respondió que sus padres pensaban que era peligroso convertirse en un Raider, por lo que esperaría hasta ser mayor de edad y se concentraría en sus estudios y en desarrollar su fuerza física. Hay muchos asaltantes que llegan al éxito tarde, y para convertirse en un verdadero asaltante no solo se necesita aura, sino también tiempo y esfuerzo. El chico realmente quería convertirse en un asaltante, porque es la profesión más genial, que ocupó el primer lugar en un estudio de aspiraciones profesionales de estudiantes de primaria y secundaria. Lyndon le preguntó si sabía cómo controlar el aura y, después de esperar una respuesta positiva, le pidió al chico que se lo mostrara. El hombre con gafas demostró sus habilidades. Lyndon lo elogió y le preguntó quién lo ayudó con esto. Y él respondió que simplemente vio una conferencia del asaltante Ansh. Lyndon aconsejó al niño que continuara entrenando y señaló que el control sobre el aura era muy importante. Luego, Chonma utilizó la compresión espacial, una técnica que comprime el espacio con gran fuerza. El niño parecía muy satisfecho con la comunicación con su amigo mayor. Lyndon leyó sobre el genial título del luchador autorizado en el chat y dijo que el mejor cazador de demonios esperará su progreso. El joven extendió la palma abierta hacia él y se ofreció a ser su camarada. Lyndon quería investigar un poco después de terminar aquí para calificar como asaltante. La parte avanzada de la prueba también sería aleatoria esta vez. La cereza del pastel del examen de calificación para convertirse en asaltante es la parte avanzada obligatoria. Cada año, todas las pruebas son siempre diferentes. Nadie sabe qué esperar. Incluso si pasas con éxito la prueba escrita, la evaluación del aura y las habilidades de combate, a menudo puedes fallar en la última etapa, la prueba avanzada. El año pasado fue un debate. Pero ¿cómo podría el debate ser útil para los futuros asaltantes? ¿No es suficiente que luchen bien y maten monstruos? ¿Alguien realmente gasta dinero en ello? Lyndon llamó y averiguó el monto de la tarifa. Luego pidió que le enviaran el número de cuenta. Sabía que sus fondos serían suficientes. Lyndon creía que pronto el mundo entero conocería su nombre. Continuó entrenando en la barra horizontal. Saltando al suelo, olió un olor familiar. Era la chica con la que se encontraba mientras corría. Se acercó al joven y le dijo que se conocían. La muchacha añadió que había perdido tanto peso que apenas podía reconocerlo, y Lyndon le aconsejó que no interfiriera y que fuera a donde ella iba. La niña se disculpó por haber sido grosera la última vez. Luego se presentó y dijo su nombre, Casey, y Lyndon se vio obligado a decir su nombre. Casey le preguntó a Lyndon si era un asaltante, y el joven respondió que estaba a punto de tomar el examen. La niña le deseó buena suerte y dijo que ella también estaría allí para apoyar al recién llegado de su empresa. Lyndon dijo que esperaba con ansias la reunión, y Casey agregó que el nuevo chico de su compañía era un verdadero as. Lyndon le ofreció una apuesta a Casey. ¿Quién ganará, su novato o él? Y aquí tenemos que trasladarnos a los EEU, Washington. La muchacha pensaba que hasta hace poco ese hombre era un simple trozo de cerdo, y que ahora se hacía pasar por quién sabe qué. Todos esperaban con esperanza e impaciencia la decisión del señor presidente. Se dirigió mentalmente a sus hermanos y hermanas en la red trascendental y les pidió que tuvieran fe en él. Entre la multitud de candidatos se fijó en Eugenio y se alegró de observar que sus heridas ya habían sanado. Dijo con amargura en su voz que todas sus armas eran de hecho convencionales, mecánicas. La primera parte del examen fue una prueba escrita y parecía bastante difícil. Habían muchas preguntas capciosas aquí, pero trabajar duro vale sangre y sudor. Lyndon se convenció de que definitivamente podría lidiar con todo. Pero si la primera parte es tan difícil, ¿qué les espera en la prueba avanzada? Los guardias inmediatamente rodearon al hombre, apuntándole con armas de fuego, y los ministros, asustados, pidieron que sacaran a ese impostor de la... Dejó claro que cualquiera que se moviera a partir de ese momento sería descalificado inmediatamente. Alguien ignoró las palabras del profesor. Dijo que había advertido a todos con antelación. Tayin se acercó al presidente y le dijo que todos tendrían que confiar en él. Aconsejó lanzar inmediatamente todos los misiles nucleares del arsenal estadounidense. Si algo sale mal, el más mínimo error, y todo el equipo está en riesgo, deben recordar que las reglas están hechas para ser seguidas. A nadie le gustan los asaltantes que no juegan según las reglas. Por último, deseó buena suerte a todos. Los candidatos estaban muy preocupados por el resultado del examen, que era muy difícil. Ordenó que se lanzaran inmediatamente todas las armas nucleares. Un asaltante necesita un nivel de aura de al menos 5000, y la última vez que fue probado, su nivel era 5100. Los estudiantes miraron con envidia a Lyndon,
que podía controlar fácilmente su aura, y trató de aclarar su mente y relajarse. Creía que tendría éxito, pero las siniestras imágenes de su reclutamiento en el ejército lo perseguían. Lyndon decidió seguir las palabras de su mentor, quien dijo que el límite más alto simboliza la armonía de todas las cosas y fenómenos del universo, el yin y el yang, el cielo y la tierra, así como la primordialidad, la accesibilidad, la gentileza y la rectitud. Manipular el aura le trajo muchos recuerdos a Lyndon. Cuando les dijo por primera vez que quería ser un asaltante, sus padres adoptivos creyeron en él. De repente un examinador se le acercó y le preguntó qué estaba haciendo. La manipulación del aura tenía que hacerse en un lugar seguro, pero por supuesto había momentos en los que no había otra opción. Una vez lo había hecho en un bosque infestado de monstruos. Lyndon hizo una reverencia respetuosa y señaló que el maestro parecía haber estado en muchas batallas peligrosas y explicó que tal era el destino de los asaltantes. Cualquier batalla era peligrosa. Se ajustó las gafas y añadió que las batallas dentro de las puertas fueron especialmente memorables. Después de pasar por la puerta, se encontraron con una gran cantidad de todo tipo de criaturas. En el libro de los monstruos hay una criatura no identificada, llamada Castillo Negro. La primera vez que lo encontraron, el asaltante no pudo obtener suficiente información para identificar al monstruo, y desde entonces nadie lo volvió a encontrar. Tembló de miedo durante el encuentro con él, porque por mucho que atacaran al monstruo, éste seguía atacando. El interesante relato del profesor fue interrumpido por el director, quien entró al aula y anunció que pronto comenzaría la segunda parte del examen. La maestra recordó que tenía que llevarla a clase. Se volvió hacia Lyndon y le informó que la siguiente etapa estaba por comenzar y era hora de que se dirigiera al segundo piso. El maestro expresó su esperanza de obtener excelentes resultados. Lyndon subió al segundo piso y se acercó al gerente, explicándole que había venido a medir el valor del aura. Pero la chica le pidió que saliera al pasillo y esperara allí. Había una enorme fila de candidatos en el pasillo, todos entusiasmados por algo. Lyndon preguntó qué era, y le dijeron que la persona que acababa de medir el aura tenía un valor de 30,000 unidades. Era una muchacha joven. Lyndon no lo podía creer. 30,000. Lyndon preguntó quién era este asaltante que tenía tal nivel de aura, y le dijeron que el nombre de esta hermosa chica era Piper. Lyndon no podía creerlo, porque el nuevo chico de la compañía de Casey tenía exactamente el mismo nombre. Después de esto, Lyndon preguntó si había alguien que ya hubiera reprobado la prueba, a lo que le respondieron que era poco probable que hubiera alguien aquí con un aura por debajo de 5,000. La última medición del aura de Lyndon mostró un valor de 5,100 unidades. Fue el último candidato de una larga lista. Lyndon fue colocado en una cápsula especial para probar su aura. Después de un tiempo, se le informó que el valor de su aura era de 7,180 unidades. Lyndon estaba jubiloso. Agradeció a todo el personal, sorprendiéndolos con su genuina alegría. Easter lo llamó y le preguntó sobre su progreso, y Lyndon lo invitó a un café para comer algo. La ciudad estaba inusualmente animada porque el clima era bueno. Para Lyndon, todo florecía en colores brillantes. El mundo entero le parecía hermoso. Estaba esperando a un amigo, sentado solo en una mesa de café, y de repente vio a esa chica de cabello rojo. Obviamente Casey actuaba con tanta naturalidad porque tenía un as muy poderoso bajo la manga. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Pascua y Juan, que se acercaron por detrás. Cuanto más inteligente y poderosa sea una criatura, más negentropía produce. Este establecimiento ofreció a los clientes la oportunidad de preparar su propio plato, y Lyndon estuvo feliz de asumir la tarea. Cuando todo estuvo listo y comenzaron a degustar la carne, Lyndon les contó a sus amigos que hoy se había dado cuenta de algo importante y que por eso iba a comenzar a vivir la vida al máximo. Pascua le preguntó al joven por qué no debería convertirse en gerente de un restaurante de carne, si era tan bueno friendo carne. Él respondió que si él dirigiera un restaurante de carne, sería una desgracia para toda la nación. Y el hombre con gafas le preguntó si no le sucedería lo mismo, si se convirtiera en un asaltante. Lyndon le señaló con palillos en tono de broma y le dijo que necesitaba que le enseñaran una lección. Por eso ella se materializó en este mundo para juzgarlo personal. Eran 5. Ella miró a Lyndon y se sorprendió al ver que se habían vuelto a encontrar. El joven le pidió de manera demostrativa al hamburguesero que predijera en 3 líneas lo que acababa de decir el juez Riney. Berger respondió que las Santas Seid estaban extrayendo energía de la humanidad y abrieron las puertas para ese propósito.
Pero Tae-in interfirió y Casey le deseó buen provecho y le pidió que no se olvidara de su discusión. El amigo con gafas de Lyndon, Easter, cuando los tres se encontraron en la calle, le preguntó quiénes eran las hermosas chicas con las que estaba hablando. Lyndon le aconsejó a su joven camarada que no juzgara un libro por su portada, sino que eligiera a su chica con cuidado. Después de eso, abrazó a sus amigos y los invitó a ir al karaoke. Tan pronto como se movieron hacia este establecimiento, un rayo rojo brillante atravesó el aire detrás de ellos. Lyndon se dio la vuelta y vio los restos de este fenómeno atmosférico dentro del café. Los chicos no podían entender lo que pasó. Lyndon le dijo a Easter y John que se fueran inmediatamente. Tenía un mal presentimiento sobre esto. Sospechaba que era una puerta. Es evidente que aquí se ha abierto una puerta. La primera bestia terrible ya había aparecido de entre ellos. Era el Cincus. Su terrible cabeza se alzaba sobre la gente en pánico. La gente corría horrorizada, huyendo del monstruo. Pero todo el cuerpo de Lyndon parecía paralizado y ni siquiera podía moverse. Casey ordenó a todos que buscaran refugio y declaró, señalando a sus compañeros, que la alianza del caballo de hierro había llegado. Le propuso al juez crear juntos una escena que provocara alegría. Aunque el caballo de hierro no era uno de los tres grandes, era una compañía de asaltantes de élite. Casey y sus amigos se apresuraron a atacar a la bestia. Decidió simplemente retroceder en el tiempo incontables veces hasta encontrar una forma de lidiar con ella. Casey pidió a los asaltantes que los bloquearan. Uno de los Yorks atacó al hombre que Easter intentaba proteger. Lyndon vio ese momento, pero no podía moverse, aunque sabía que tenía que ir a ayudarlo. Al fin y al cabo, se entrenó duro precisamente para este propósito. El joven le preguntó qué clase de castigo era este. Mientras tanto, Pascua luchó heroicamente contra el monstruo. Lyndon miró esto con sorpresa, pues Easter nunca había recibido una formación adecuada en eso, pero no se rindió. Quizás la Pascua llegue a convertirse en el líder. El niño luchó valientemente contra los Jors, que lo atacaban con sus pies. Sin embargo, una de las criaturas logró hundir sus colmillos en el hombro del joven. Al ver esto, Lyndon gritó. Renai respondió que desde el punto de vista del espacio, los problemas humanos son insignificantes. Lyndon corrió a Pascua para ayudarlo. Uno de los asaltantes se volvió hacia el hombre herido y le dijo que pronto llegaría un equipo de rescate, por lo que debería intentar resistir un poco más. Lyndon usó su poder de aura para detener el sangrado en el brazo de Easter. En ese momento, Casey llamó a las bestias para que la atacaran. Lyndon preguntó sobre su condición, y la niña respondió que estaba bien, y dijo que para este gran monstruo, este es bastante ágil, pero sabe una forma de matarlo rápidamente, pero no puede alcanzar su cabeza. Lyndon notó que ya habían llegado refuerzos, y que podían intentar unir fuerzas. La chica le pidió que distrajera al monstruo hacia sí mismo, y que ella atacaría desde el otro lado. Casey hizo una maniobra inteligente, y se encontró en el techo de uno de los edificios. Después de eso se arrojó desde las alturas, desenvainando su espada mental. El monstruo levantó tardíamente su enorme hocico. La espada de Casey hinchó la cabeza del monstruo y el seno ya no se movía. Afortunadamente llegaron los equipos médicos y comenzaron a brindar asistencia a las víctimas. Lyndon vio que las puertas comenzaban a cerrarse lentamente, pero estaba claro que había algo más allí. La enorme boca con colmillos enfatizaba la fuerza de la siguiente bestia. Lyndon vio que era un monstruo de nivel desastre con el sistema número 1, un orco. Lyndon observó la condición de Easter con preocupación. Pero el monstruo se quedó mirando al joven desde la puerta, e Easter le preguntó a Lyndon con dificultad si el hombre al que estaba protegiendo estaba vivo. El joven respondió que el civil estaba vivo gracias a él. Easter sonrió y dijo que, aunque era un asaltante incompleto, era lo mínimo que tenían que hacer: proteger a la población. Al día siguiente, el lugar donde se habían abierto las puertas comenzó a restaurarse y la vida volvió a la normalidad. Pero la batalla con los monstruos resultó no ser como Lyndon imaginaba. Si no fuera por Casey y todas esas personas que accidentalmente terminaron a su lado, podría haber muerto. Lyndon se esforzó por intensificar su entrenamiento, levantando pesas. Me pregunto qué pesará más: su sacrificio desde un punto de vista cósmico o la injusticia humana. Renai aceptó intervenir y averiguarlo. Fueron a un café y después de pedir bebidas, el entrenador dijo que lamentaba mucho lo sucedido con Easter. Lyndon le dijo a Kim que todavía estaba despierto a pesar de que estaba tomando el examen, pero cuando se encontró por primera vez con los monstruos, su cuerpo se entumeció. Y mientras luchaba con su miedo, Pascua fue herida. Le preguntó a Kim si podría convertirse en un asaltante después de esto. El joven le dijo que la justicia puede ser diferente dependiendo desde qué lado se la mire. Debería ser obvio por su apariencia, aunque ha envejecido. En ese momento había un joven en el ring, muy ágil, pero murió justo durante la siguiente batalla.
Después de eso, Kim no pudo subir al ring. El entrenador le preguntó a Lyndon por qué creía que estaba contando esta historia. Kim llenó los vasos con bebidas y declaró que no debía compadecerse de sí mismo. Lo pasado, pasado estaba. No iba a encerrarse en una habitación y quejarse de los errores del pasado por el resto de su vida. O sí, nadie es perfecto. A veces las personas cometen errores. Por supuesto se arrepentirán de lo que hicieron, ya sea él quien asestó un golpe vital a su oponente sin saberlo, o su oponente que sabía que todo podía terminar mal, pero no pudo detenerse a tiempo. Tain escuchó el suspiro de la constelación de la justicia. Rinai despegó por los aires como un cohete. Mientras bebían, el entrenador le preguntó a su alumno quién creía que ganaría si se enfrentaba a su yo del pasado, y Lyndon supuso que ganaría el Kim del pasado. Una luz increíble y sorprendente cayó sobre las ciudades y pueblos de los terrícolas. Por supuesto, ahora no agitará los puños, pero siente que se ha vuelto más fuerte, no solo físicamente, sino también mentalmente. Entonces, el entrenador le dio una palmadita en el hombro al joven y le dijo que se convertiría en un gran asaltante. Después bebieron otro vaso. La energía demoníaca que se había acumulado después de la llegada de los monstruos desapareció milagrosamente. Se puso un equipo especial en los ojos y le dijo al entrenador que prefería pelear primero con Jorg. El entrenador presionó un botón determinado en un control remoto especial y esta bestia apareció frente a Lyndon. Y Tain pensó que defender la tierra resultó ser muy fácil. Sin embargo, un golpe rápido y preciso con una espada cortó al animal por la mitad. Lyndon se dio cuenta de que ese monstruo era débil y pensó con arrepentimiento en cómo no había podido superar su miedo hacia él en aquel entonces. El entrenador Hugh le aconsejó a Lyndon que no tuviera miedo y que no permitiera que la ira se apoderara de él. Rinai miró su nueva ropa con interés y parecía estar insatisfecho. El enorme y fuerte monstruo era 3 veces más alto que Lyndon. La bestia abrió su amplia boca y se abalanzó sobre el hombre. Al unir cuerpo y mente, Lyndon obtuvo el Shinjikwan. Tae-in exclamó indignado que era el pueblo el que debería estar enojado. Obviamente él necesitaba ir y ponerlos a todos en su lugar personalmente. El sistema le aconsejó a Inu que se reuniera primero con el maestro de la torre de pruebas, porque quería conocer. Luego comenzó la segunda fase de la lucha con el Cinkus. Al día siguiente comenzó la segunda etapa del examen Raider, y la sede de este examen fue el Coliseo. Lyndon quería usar una espada para el examen. Sus compañeros protestaron débilmente, pero el joven no los escuchó. Lucky felicitó a los candidatos que aprobaron la primera etapa del examen y dijo que quería contarles sobre la segunda etapa, la evaluación de aptitud para el combate. Su armadura estará equipada con sensores que contarán un golpe fatal de su oponente como una derrota, después de lo cual su movimiento será restringido inmediatamente. La torre estaba iluminada por varios rayos que se correspondían cuantitativamente con el número de personas que allí llegaban. Luego de firmar los documentos pertinentes, deberán dirigirse al lugar del examen. Lucky les deseó buena suerte a todos y dijo que se verían en el campo de batalla. Los candidatos se reunieron en el lugar de la batalla 5 minutos antes del examen. Lyndon se dio cuenta de que tenían que elegir sus propias ubicaciones. Por fin se anunció el inicio del examen. Un tipo le preguntó a Lyndon por qué estaba parado allí. El joven respondió que había elegido la táctica de evitar el combate y había decidido observar a los demás por ahora. Tae-in miró a Sugushi y decidió que esto sería realmente divertido. Invitó a Lyndon a conocerse mejor y le apuntó con una lanza. Lyndon logró bloquear este ataque de su oponente. Lanzó su espada a un lado, lo que sorprendió mucho a su oponente. Después de arrojar al joven al suelo, el maestro de la torre le preguntó si conocía su... Recibió puntos extra por ganar el desafío por primera vez. La sala de monitoreo observó que el número 22 también había abandonado la prueba. El representante de la compañía, Hassan, preguntó, ¿quién eliminó a este idiota número 222? Sugushi le prometió a Tai-in un largo periodo de sufrimiento por un dolor que nunca antes había experimentado. El señor Infinito agregó que había escuchado que el valor de su aura era de 30,000 unidades. Casey de Iron Horse dijo con una sonrisa que es muy diligente. Pensó, mirando a sus compañeros, que estaban muy tranquilos porque, aparentemente, todos los reunidos tenían un candidato en el que creían. Mientras tanto, otros 3 candidatos abandonaron la competición. El número 172, Piper, recibió puntos de bonificación por una triple muerte. El mejor cazador de demonios de todos los tiempos dijo algo una vez. La idea básica era que luchar usando el aura es como subyugar el universo de otra persona al tuyo propio. Luchar contra monstruos es muy diferente a cazar animales con armas. En la batalla contra los monstruos,
Lyndon arriesga su vida y su universo. Esta es la batalla de los asaltantes. Dos personas más fueron derrotadas y se retiraron de la competición. Los jueces notaron que Lyndon era muy rápido y podía lidiar fácilmente con la gente de Renegade e Infinity. Casey se levantó de su asiento y dijo que este tipo recientemente había golpeado a su hombre. Ella lo conoce. Mientras tanto, Piper derrotó a otro oponente. Se preguntaba quién sería el siguiente y de repente vio a Lyndon. Era el tipo que se quedó paralizado cuando los monstruos atacaron. Piper le dijo al niño que no se habían visto desde hacía mucho tiempo. Ella los escuchó discutir con Casey y pensó que era una persona común y corriente. ¿Era realmente una de esas personas que tenían buenas habilidades, pero les tenían miedo a los monstruos? Pero Piper sugirió que Lyndon comenzara la pelea. Su primer ataque fue impresionante por su velocidad. El aura de esta chica no era ninguna broma. Lyndon tuvo dificultades para esquivar los poderosos ataques de Piper y finalmente se congelaron uno contra el otro, preparando sus próximos movimientos. La muchacha pensó con respeto que este chico estaba perdiendo, pero aún así continuó atacando. Su ventaja en habilidad era obvia. El mero pensamiento de que alguien sea mejor que ella la hace aullar de ira. Lyndon vio el cuerpo de Piper convertirse en un monstruo sediento de sangre. La espada que mata demonios tiene otro significado, oculto, y resulta que en algún lugar dentro de su espada hay un demonio escondido. La espada está restringida por los demonios en su interior, subordinándola completamente al propietario, por lo que el dueño de la habilidad sed de sangre puede tener la misma sed que el monstruo. Lyndon no sabía exactamente cómo Piper había logrado manifestar la sed de sangre de un monstruo, pero estaba seguro de que ella había visto su miedo a los monstruos ese día. Piper sonrió y notó que Lyndon había cambiado desde entonces. El joven respondió que era de los que corregía rápidamente los errores. Además, no tiene a dónde correr. Esto fue súper genial. Lyndon corrió hacia adelante sin miedo. Ambos oponentes estaban en el suelo al mismo tiempo, cuando se declaró terminada la segunda etapa del examen, y se aconsejó a todos los heridos que buscaran atención médica. Acostado de espaldas, Lyndon pensó con placer que todavía estaba vivo. Ha llegado la etapa final del examen, y su dificultad era que cada vez se trataba de una tarea distinta. Aunque los asaltantes mostraron excelentes resultados en dos etapas, podrían fallar en la última. Lyndon vio que a todos los candidatos se les dieron hojas de papel y bolígrafos, y decidió que se les haría una prueba de sus habilidades de dibujo. Sin embargo, este año la parte final del examen de clasificación consistió en la redacción de un ensayo. El profesor dijo a los asaltantes que no se pusieran de pie ni se movieran inquietos hasta que comenzara el examen. De lo contrario, podrían ser descalificados. Se les pidió que expresaran sus pensamientos sobre la decisión de convertirse en un asaltante y que dieran su opinión sobre su misión principal. Muchos de los examinados quedaron sorprendidos. Muchos empezaron a describir su situación de manera banal, explicando por qué no querían convertirse en asaltantes. Era aburrido. Lyndon comenzó a recordar. ¿En qué momento empezó a soñar con convertirse en un asaltante? Cuando pensaba en los asaltantes, se acordaba de él. Era Ange. Él siempre intimidaba a los débiles. Y cuando Lyndon intentaba protegerlos, preguntaba, ¿a qué le importa un huérfano? Lyndon era en realidad huérfano. Cuando aceptó estar solo, fue adoptado por sus padres actuales. Sus padres consideraron que educar bien a Lyndon era su vocación. No siempre decían que lo amaban, pero él podía sentirlo. Un día le preguntaron en qué tipo de persona se iba a convertir, porque todas las personas nacemos con un propósito. Su trabajo era criar a Lyndon para que fuera un buen hombre. Le ordenó a Karen que no tocara a sus amigos. Renai se sorprendió y le preguntó a Tyen cuál es su plan de simplemente pensarlo. Tyen exclamó que las constelaciones no eran tan... Rina indignada le preguntó al pervertido qué estaba haciendo, y él respondió que estaba tratando de salvarla del ataque del loco. Su padre le pidió que hiciera honor a su nombre. Llegó a un nuevo planeta, y su hermoso paisaje deleitó. A partir de ese momento, este planeta se convirtió en su favorito. Lyndon luego hizo una reverencia a sus padres y prometió hacerlo, agradeciéndoles por haberlo criado durante todo este tiempo. Lyndon se distrajo de sus pensamientos y se dio cuenta de que solo faltaban 5 minutos para el final del examen. Tae-in, después de escuchar la historia de Renai, asumió que Karen era simplemente un idiota. Karen exclamó con terrible ira, ¿cómo se atreve un insecto a levantar? Recordó las palabras del propio mejor cazador de monstruos, quien dijo que Lyndon no era un cobarde. También recordó la imagen de su encuentro con Iana, cuando ella le aconsejó que se convirtiera en un trascendente. Recordó el día en que su amigo Easter fue herido por un monstruo.
Y también las palabras del entrenador Kim de que Lyndon definitivamente se convertirá en un gran raider. Lyndon se dio cuenta de que por eso quería convertirse en un asaltante, y en ese momento se anunció que el examen había terminado. Unos días después, Lyndon visitó el hospital donde estaban tratando a Easter. Encontró a su amigo leyendo una novela. El joven preguntó cuándo le darían el alta, y él respondió que ese momento no llegaría pronto, por lo que estudiaría en la cama. Después de todo, es bastante capaz e inteligente. Easter incluso sugirió en tono de broma que Lyndon era más tonto que él. Lyndon miró atentamente a su amigo y dijo que lo ayudaría a recuperar su brazo, pero que tomaría algún tiempo. Al darse cuenta de que la situación no estaba a su favor, Tae-in sugirió que Karen resolviera el asunto con palabras, pero recibió un golpe inesperado en la cabeza. Pronto Lyndon se despidió de su amigo y Easter preguntó, ¿cuándo lo volverían a ver? Lyndon respondió que no se verían durante al menos 2 años, ya que había sido llamado al servicio militar. Lyndon se dio cuenta con amargura de que 2 años en el ejército serían simplemente un desperdicio de su preciosa juventud. Activó el destructor de planetas. Lyndon fue asignado al Escuadrón Inmortal, una unidad especializada formada por despertados, que no pasaron la prueba de calificación. Hugh le aconsejó a Lyndon que comprara un arma. Argumentó que cada persona despierta debería tener su propia arma, ya que los militares no podrían proporcionar una para todos. Después de escuchar al entrenador, Lyndon fue a la tienda. El propietario se dio cuenta inmediatamente de que el joven era un recluta. Tae-in dobló cuidadosamente sus dedos para golpear. Se decía que este tipo de espada de 2 manos era atractiva por fuera, pero vacía por dentro. La Claymore es un arma que tiene un gran significado histórico, junto con la espada japonesa y el Zweihander. Y muchos a quienes les resulta incómodo utilizar armas modernas la eligen. Ironheart fabrica espadas Claymore excelentes, pero el precio es elevado, por lo que la mayoría de la gente elige espadas producidas nacionalmente. El vendedor invitó a Lyndon a mirar una de las espadas en exhibición. Karen le dijo a Tae-in que parecía que todos sus compañeros ya estaban muertos. El propietario se mostró satisfecho con la elección del joven y dijo que la espada era de excelente calidad para una pequeña empresa de fabricación y que podía utilizarse sin preocuparse por ello. Le agradeció a Lyndon por la compra. Luego le deseó un buen servicio, lo que empeoró el ánimo del joven. Tae-in se enojó ante estas palabras de la constelación de la ira y se movió amenazadoramente hacia Karun. Estaba seguro de que había nacido para lograr su objetivo. El lugar de destino de Lyndon estaba situado cerca de la zona desmilitarizada. El cabo Will de las Fuerzas Especiales del Escuadrón Inmortal, después de haberle quitado la espada a Lyndon, creyó que era un verdadero psicópata. Le preguntó dónde había visto a soldados comprando armas para sí mismos, quien le aconsejó llevar consigo una espada, y el joven respondió honestamente que fue uno de sus conocidos, quien le aconsejó que lo hiciera. Will le aconsejó a Lyndon que buscara mejores amigos. El cabo se acercó al soldado Héctor y le dijo que tenía un cachorro que podía torturar, y éste le respondió que haría de Lyndon un hombre. Héctor le dijo que lo siguiera. Le dijo a Lyndon que el cabo siempre reaccionaba así con los nuevos y que necesitaba relajarse, aunque no sabía si Will le devolvería su arma o no. El soldado Héctor le ofreció algo de comer al joven soldado, y éste expresó su deseo de comer al menos un pastel de chocolate. Héctor se rió entre dientes y dijo que aquí las cosas eran diferentes, señalando el suntuoso menú de la cantina de los soldados. La comida era excelente y la unidad especial no parecía sufrir escasez de hombres. Héctor le preguntó a Lyndon si sabía qué estaban haciendo aquí. Héctor sabía que todos los que llegaban a esa unidad pensaban que ese era un lugar para alguien que no pasaba la prueba del asaltante, pero ese no era el caso. El soldado raso de repente le preguntó a Lyndon qué pasaría si no lograba detener al monstruo. El joven respondió avergonzado que probablemente sucedería algo malo. Escuchó que en el pasado hubo una gran crisis en áreas donde el sistema de asalto no estaba desarrollado, y por eso recibieron ayuda de los países vecinos. Héctor dijo que hoy cuando se habla de puertas, todo el mundo imagina formaciones enormes y peligrosas. ¿Debe pensar en lo que sucederá si los asaltantes no logran destruir a los monstruos? El soldado ordenó a Lyndon que terminara su comida y se pusiera de pie. Los zombies se acercaron a Chuo y ella retrocedió con miedo. Tae-in extendió su palma abierta hacia adelante y activó la habilidad de clase B Objetivo Relámpago. Después de esto, Héctor ordenó a Lyndon que se levantara. El pervertido sonrió con suficiencia y dijo que así es como... Chuo le preguntó con lágrimas en los ojos qué estaba pasando allí. ¿Todavía veía todo esto como un juego? ¿Sabes siquiera cuántas veces casi murieron por su...? Agregó que estaban allí en caso de cualquier imprevisto.
Héctor observó con respeto que el recién llegado no se asustó en absoluto ante sus palabras. Lyndon decidió que este era un nuevo comienzo para él. El reloj marcaba exactamente las 5 de la mañana. Los soldados en el cuartel estaban terminando sus sueños nocturnos. El ordenanza bostezó inspirado mientras se sentaba cerca de la sala de armas. Lyndon entró a la habitación y saludó al ordenanza, quien quedó sorprendido por su agilidad. Para esto existen seres que juzgan a la gente y están por encima de ellos. Y pronto él mismo comparecerá ante ellos para ser juzgado. Sonó la orden de levantarse y los soldados se despertaron. Lyndon despertó al sargento Hart y le trajo un vaso de agua, informándole que el capitán Mike conduciría la lista de la mañana. El sargento le dijo que lo siguiera. En el patio de armas frente al cuartel, toda la unidad estaba formada para el pase de lista de la mañana. El comandante anunció que los soldados llegarían hoy después de la misión y que todos debían asegurarse de descansar bien. A Lyndon le informaron que el líder del escuadrón regresaría hoy y que debería estar alerta. El joven preguntó a su compañero qué misión estaban llevando a cabo estos soldados, pero su camarada solo sabía que estaba ocurriendo en Corea del Norte. Se decía que Corea del Norte había caído casi por completo bajo el ataque de los monstruos y que un puñado de soldados controlaban algunas ciudades, pero todas estaban rodeadas. Como resultado, Corea del Sur, China y Rusia formaron sus propias fronteras para mantener a raya a los monstruos. Ayudan al norte a exterminarlos y al sur a defenderse de los ataques. Esa es la misión. El interlocutor de Lyndon le advirtió que no se atreviera a mirar al sargento Chase a los ojos. Realmente no le gusta. Héctor, al ver al comandante, expresó alegría por su regreso y el sargento lo saludó calurosamente. Chase señaló a Lyndon y preguntó quién era, y Héctor respondió que era el nuevo. Chase prometió hablar con él después de que se duchara. Tiró su mochila al suelo y pidió desempacarla por ahora. Lyndon abrió su mochila y arrojó la cabeza del monstruo al suelo con disgusto. Era la cabeza de una plaga monstruosa con el sistema número 10, una emérita. Lyndon pensó con envidia que con la marca de oro tendría la oportunidad de cazar esos monstruos él solo. Chase, saliendo de la ducha, le preguntó a Héctor si había pasado algo mientras él estaba ausente, y el soldado le informó que el novato había traído un arma consigo. Alguien le dijo que era obligatorio por un delito cometido en el ejército, y él lo creyó. El sargento miró la espada de Lyndon con interés. Chase preguntó cuál era el nombre del nuevo chico, y Lyndon dio su nombre. El sargento le preguntó si le gustaba la espada, y el joven respondió que la había elegido él mismo y que le gustaba mucho. Chase se lo entregó a Lyndon y le permitió usarlo en el futuro, preguntándole si se estaba preparando para convertirse en un asaltante, ya que estaba aquí. Lyndon no lo negó, y el sargento prometió hablar con él más tarde, pero por ahora le dijo que siguiera con sus asuntos. Lyndon se sorprendió al ver al sargento mirando la espada con una expresión suave en su rostro, y Héctor le explicó al nuevo chico que el fabricante de esta arma era la compañía Metal Giant. Esta es la compañía del padre del sargento Chase. El soldado Héctor le preguntó a Chase si tenía miedo, y él respondió que si haces todo según las reglas, puedes irte sin salir herido, pero si cometes un solo error, puedes morir a causa de monstruos o a manos de soldados. Lyndon comentó que el sargento Chase parecía un gran guerrero, y Héctor le susurró que era un verdadero adulador. Por la tarde, los soldados volvieron a formarse en el patio de armas. El sargento se volvió hacia Lyndon. Le pidió que le dijera qué era un Brucus, y el joven respondió claramente que era el sistema número 23, Brucus, también conocido como perro de tierra. Tienen mandíbulas fuertes y dientes afilados. Atacan en manadas, por lo que es bastante difícil enfrentarse a ellos, y en ocasiones puedes encontrarte con un guerrero Brooks entre ellos. Su tamaño y poder de ataque son superiores a los del Brooks normal, lo que lleva a algunos a clasificar a estos monstruos como dos especies diferentes. El sargento se sorprendió por los conocimientos del recién llegado y le preguntó si había estudiado estudios de monstruos o algo así, pero Lyndon respondió que solo era un tipo normal que soñaba con convertirse en un asaltante. Alguien en las filas se dio cuenta de que este tipo era un verdadero as de su escuadrón. El sargento añadió que, además de todo lo demás, los arroyos tienen una cáscara exterior dura, y en ese caso, deberían atacar a este monstruo en el estómago. Debido a la mala vista del monstruo, este es un punto ciego. Si fallan, la espada rebotará y podría herir al soldado. Ahora van a practicar cómo dar tales golpes. Lyndon pensó con placer que hacía mucho tiempo que no entrenaba con una espada. Los soldados comenzaron a practicar sus golpes. De repente, un aullido de alarma se escuchó en el puesto avanzado. El sargento informó que se habían descubierto los bruces,
y ordenó que se utilizaran sus puntos débiles en el combate, de los que acababa de hablarles. Ordenó que nadie muriera porque sus familiares solo recibirían una miseria por su muerte. Se escuchó una fuerte explosión en el bosque. El observador informó que el objeto había pisado una mina al norte del puesto de avanzada. El comandante ordenó dispersarse y atacar al enemigo. Pronto vieron un gran grupo de bruxes. Todos tomaron sus posiciones. El sargento ordenó atacar a los monstruos. Pidió que estas criaturas fueran aplastadas. Chase le dijo a Lyndon que se quedara y cubriera a sus compañeros. De repente, el joven vio algo de movimiento a su lado. Atravesó al Brooks con su espada, salvando a sus dos compañeros del repentino ataque del monstruo. Agradecieron a Lyndon por su ayuda. Sin embargo, los monstruos avanzaban y no se vislumbraba un final. El guerrero Brooks apareció ante ellos tan repentinamente que nadie estaba preparado para ello. Lyndon sabía que había que detenerlo inmediatamente. Le vinieron a la mente imágenes del reciente enfrentamiento de su amigo Easter con los monstruos. Lyndon apretó con más fuerza la empuñadura de su espada y se abalanzó sobre la bestia. El guerrero Brooks era enorme en tamaño. Su cuerpo era muy fuerte y era claramente diferente del Brooks habitual, pero Lyndon quería acercarse a él. Contra un monstruo más fuerte, necesitaba usar más fuerza. Intentó usar todas sus habilidades para derrotar a este monstruo y logró golpear a la bestia en un punto vulnerable. Después de esto, Lyndon continuó luchando valientemente contra los Brooks. Pronto todo terminó. Los cadáveres de los bruxianos yacían en grandes cantidades en el campo de batalla, y el comandante ordenó despejar la zona. El sargento llamó a Lyndon, lo elogió por su buen trabajo y le preguntó si era cierto que había reprobado el examen de asaltante, y el joven respondió que era malo escribiendo ensayos, razón por la cual había reprobado. Lyndon sacó un frasco ensangrentado de su bolsillo y le ofreció algo de beber al sargento, pero este se negó, señalando que primero debía limpiar el frasco. Al día siguiente, comenzaron a circular rumores sobre un recién llegado talentoso que había aparecido en el puesto de avanzada. Para el desayuno en el comedor había arroz, sopa de tofu y kimchi, rábano, salchichas fritas con hierbas. Lyndon decidió seguir entrenando duro hoy después de una abundante comida, para mantener su estatus de as. El soldado Héctor le informó a Lyndon que los rumores sobre él ya habían llegado a la cima. Decían que él solo destruyó al guerrero Brooks. Héctor le dio una palmadita amistosa en el hombro al joven y lo elogió. Le pidió a Lyndon que lo siguiera. En el patio de armas, le entregó una espada al joven. Héctor le pidió a Lyndon que lo abrazara más fuerte. Le preguntó al joven si ya había probado el sparring, y este le respondió que ya había participado. Héctor entonces sugirió que Lyndon intentara bloquear sus ataques.